Viviendo en un México hostigado por la Primera Guerra Mundial y su propio conflicto, la Revolución Mexicana, dos viejos amigos de infancia, Atanasio González y Remigio Torres, se refugiaron en la música como arma para defenderse en la vida. En 1914, mientras que la mayor parte del mundo era partícipe de la Primera Guerra Mundial, México se vio obligado a refugiar inmigrantes que huían de la guerra. Pero el país tenía sus propios problemas como para andarse metiendo en asuntos ajenos, pues se encontraba en pleno inicio de revolución. La situación del país estaba envuelta de conflictos de poder, y por consiguiente los ámbitos de la política, la economía y lo social habían sido afectados ya sea para bien o para mal. El sistema económico marcaba una sociedad diferenciada por estratos, sin posibilidad de movimiento social ascendente para aquellos que habían nacido en el último nivel socioeconómico. Los ámbitos económicos, políticos y sociales privilegiaban los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros, mientras que a los obreros se les condenaba a una vida miserable a cambio de su labor. Los conflictos armados parecían ser la única solución a otros problemas. Ejércitos fueron creados. Las diferencias entre líderes se hicieron notorias y bandos fueron elegidos, llegando así a una escasez de recursos, principalmente de agua y comida. Ciertamente este año dio lugar a muchos eventos importantes, tales como la invasión militar de Estados Unidos al puerto de Veracruz, la renuncia de Huerta, la Convención de Aguascalientes y el inicio de la Guerra de Facciones. Músico de profesión guadalajarense, tocando jazz y blues, Atanasio González fue el tatarabuelo por parte del abuelo materno de Mirek. Provenía de una familia adinerada, la cual poseía un restaurante en Guadalajara. Tuvo dos hermanas, Carmen González y María Luisa González. Tocando en las calles, conoció a quien sería su futura esposa, Vicenta Mejia. Con ella tuvo dos hijos, Adrián González y Juan González. Además, una hija, María Luisa González. De esta misma manera conoció a Remigio Torres, nacido en Santa Cruz de las Flores, Jalisco. También compartía su profesión de músico tocando el sax tenor, además de ser zapatero. Fue también tatarabuelo por parte del abuelo materno de Mirek. Tuvo una hermana, Florentina Torres, y una media hermana, Manuela Torres. Sus primos, cuyos nombres se desconocen, se cambiaron el apellido para influir Miedo, Torres Tejano y Torres Armas. Junto con ellos, Remigio lucha al lado de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana. Durante su estadía en Durango, conoce a su futura esposa, Leonor Guillén, con la que huye. Tuvo dos hijos, Julio Torres y Rosalio Torres, y una hija, Flora Torres. Yo estoy aquí con mi abuelo. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Me llamo José Isabel Torres González. El día de hoy te vengo a entrevistar sobre tus abuelos. Atanasio y Remigio eran sus nombres, ¿no? Así es, mi abuelo paterno era Remigio Torres y mi abuelo materno Atanasio González, oriundos de Guadalajara. ¿A qué se dedicaban? Mi abuelo materno tenían un restaurante en el centro de la ciudad. Finalmente no tenía un oficio, entonces se dedicó a varias cosas, a la alfarería, pero sobre todo curtían pieles, hacían zapatos, cinturones y todo lo relacionado a la piel. Todos tocamos algún instrumento. ¿Me puedes decir qué instrumentos tocaban ellos? Que bueno, escuché que también eran músicos. Sí, el abuelo materno estudiaba música y tocaba trompeta, violín, piano, dedicaba a la música. Tocaba en una banda de jazz o de blues. Curiosamente, ambos parientes, tanto Atanasio como Remigio, asesinaron en momentos distintos, por razones propias, a los novios de sus respectivas hermanas.
Carmen y Florentina. Atanasio fue encarcelado en El Salto, mientras que Remigio huyó, pero lo capturaron y también fue asignado por 1914 a El Salto, donde se reencontró con Atanasio. Tú una vez me contaste que ellos pelearon, bueno, en la revolución. Sí, surgió ya después. Mi abuelo materno se casó, al igual que mi abuelo paterno. Estuvieron en la revolución, pues tuvieron dificultades y fueron a dar a la cárcel. Fueron trasladados a la prisión en la Ciudadela de la Ciudad de México. En ese momento, los prisioneros eran obligados a participar en el ejército del gobierno, también llamado los pelones, en contra de los revolucionarios. Por ser músicos de profesión, los asignaron para que fueran partícipes de la retaguardia del ejército como parte de la banda de guerra. Por ser músicos, los ingresaron a tocar en la banda de guerra, que así le llaman. Los alistaron, yo creo que a la fuerza, en el grupo ese que le decían los pelones, o sea, gente del gobierno. Y los alistaron, entonces anduvieron, ahora sí que tuvieron esa afortunada situación de que, pues más que estar encerrados, anduvieran en la revolución. Debido a la fortaleza del grupo revolucionario, fueron capturados y tomados prisioneros de guerra, tomando lugar en la misma ciudadela. Sin embargo, en un conflicto posterior en el mismo lugar, una bala de cañón derrumbó la pared de su celda, poniéndolos en libertad. Una vez ya que triunfó la revolución, creo que les tocó estar encerrados en la Ciudad de México, en la Ciudadela. Y ahí otra situación, evento afortunado, que mediante los cañonazos tiraron la pared o una de las paredes donde estaban encerrados y se escaparon. Y fue cuando ya regresaron a las familias a vivir como si nada y siguieron con su vida, aparentemente, aunque un poco huyendo. Mi abuelo paterno pues, anduvo yéndose a otros estados de la República hasta que llegamos a la Ciudad de México. Mi papá ya se había casado y me acuerdo, yo conocí a mi abuelo Remigio todavía cuando era pequeño. Él siguió viviendo de la música, tocaba el sax tenor y yo muy pequeñito me acuerdo que estaba del tamaño su sax. Muy buen músico. Bueno, pues Atanasio González y Remigio Torres habrán tenido un pasado violento. Sin embargo, lo que importa es el resto de su historia. Si bien, al ser músicos, le inculcaron el talento y el valor artístico a todos sus descendientes. Esto cuando ellos decidieron formar sus propias familias. Irónicamente, un hijo de Remigio se casó con una de las hijas de Atanasio, y de ahí nació la familia Torres. Yo pasé casi toda mi vida con ellos. Son la familia de parte de mi madre. Y al haber estado tanto tiempo con ellos, los elementos que conforman mi identidad los he obtenido de ahí, al menos en su mayoría. Los cuales son el hecho de tocar un instrumento musical, ya que todos los Torres saben tocar uno. Y también el sentimiento de unidad. Sí, los Torres somos muy unidos. Cada fin de semana había una fiesta normalmente, fuera o no cumpleaños de alguien. El pretexto era vernos. Que bien, de repente llegó a haber uno que otro conflicto entre nosotros, pero el sentimiento de unidad que Atanasio y Remigio nos dejaron triunfó por sobre esos conflictos y los lograron resolver. Pase lo que pase, los Torres encontramos una forma de permanecer unidos,
y de ayudarnos entre nosotros, así como compartir nuestro talento artístico en cada fiesta. Yo, como su tataranieto, puedo ver estos elementos, la unidad, el arte, la música, todo esto como parte de mi propia identidad, de nuestra identidad. Y como una vez dijo un tío mío, los Torres seguiremos en pie.